permiten todos. Ahí está. Fantástico. Bien. Nosotros estamos acostumbrados a creer que somos seres incompletos. Nos cuesta pensar en la propia grandeza, que es un constructo que accedemos ejerciendo la conducción sobre nuestra vida. Pero esa conducción es necesario que sea responsable, y esa responsabilidad se inicia con ser el conductor de nuestra propia mente. Incorporar información es solo archivar datos en nuestro cerebro. Y ahí está el primer concepto errado. Creemos que incorporando información vamos a resolver nuestros problemas. Quizás podremos resolver problemas mecánicos, obstáculos mecánicos, pero no básicamente lo que la vida nos propone como el ejercicio de nuestro aprendizaje permanente. El conocimiento sobre nosotros siempre se logra a través del aprendizaje. Y aprender resulta un proceso de cambio permanente. Es morir a lo que creemos ser para desplazarnos en continuos estadios de desafíos y de terrenos desconocidos. Permitir que se muera esa versión que tenemos tan aferrada en nosotros, esa versión que creemos que somos nosotros, para que nazca una nueva, una que desconocemos, pero que habla de nuestra grandeza en potencialidad, requiere reconocer previamente la identificación que hemos realizado de nosotros mismos. Confundimos los comportamientos automatizados con la esencia misma del ser, ¿no? Y estas conductas de los roles o personajes que vamos asumiendo para vincularnos a través del mundo, simplemente lo hemos aprendido dentro de lo que es la matriz parental. Y esta matriz parental, recordemos que está asociada con aquellos referentes primarios que son los adultos mayores más cercanos, más próximos, que tenemos en nuestra infancia. Así de simple. Tanto nuestro padre como nuestra madre, o los adultos mayores próximos, son los referentes de lo femenino y lo masculino, lo inicial. Por lo tanto, eso es lo que vamos a incorporar, es lo que vamos a respirar. Y eso que nosotros hemos convivido, que hemos respirado, va a hablar de todo el ambiente emocional que nos envuelva. Va a ser lo familiar para nosotros. Por lo tanto, nosotros no vamos a aprender en base a las lecciones que nos dicten, sino vamos a aprender en base a las acciones de nuestros mayores. Y eso resulta esencial reconocerlo, porque yo escucho muchísimas veces en consulta que me dicen, yo odiaba tal comportamiento de mi madre, y resulta ser que hoy me escucho hablando como ella, ¿no? Y no hay quien no se siga sorprendiendo por eso, porque dicen, ¿de dónde lo saqué? Si yo lo tenía guardado en el arcón,
y lo tenía pero con 4 cadenas para que no se desate. Bueno, ahí está. Y ahí está la clave. Si ustedes quieren saber cuál es el motivo, es este. Que cuando nosotros rechazamos algún aspecto, alguna acción de nuestros padres, porque de alguna manera nos desarticula, eso lo vamos a replicar con nuestras propias acciones. ¿Por qué? Porque al ser parte de la pertenencia del ambiente emocional original, se crea un lazo, una asociación, que es lo que rechazo es lo que me pertenece. Entonces, después me encuentro, como me sucedió esta semana, varias personas que me dicen, pero si yo no quiero eso para mí, ¿por qué lo sigo viviendo? Bueno, precisamente porque no lo integré, porque lo sigo rechazando. Y si lo sigo rechazando y yo no lo ejerzo, lo han ejercido los adultos mayores que me acompañaron en mis primeros años. Es indefectible eso, porque nosotros funcionamos como si fuéramos una hoja blanca dentro de una impresora. La impresora son nuestros padres e imprimimos a fuego sus acciones, imprimimos su comportamiento, imprimimos sus modos, su ambiente, el ambiente emocional. Eso que ellos actúan, cómo lo actúan, ¿no? Su estado de ánimo. Por eso nos vamos a encontrar con personas que han tenido madres con depresión y los hijos resultan ser hiperresponsables o que son las famosas campanitas que están continuamente alegres y haciendo chistes, y en realidad lo que están tratando es compensar, o sea, están polarizando la actitud de la madre. Por eso es esencial reconocer que eso que creemos de nosotros no es nuestro, no es nuestro. Esto tiene que ver básicamente con una actitud que hemos incorporado solamente. Hasta que nosotros no identifiquemos eso, no vamos a acceder a poder limpiarnos de toda esa distorsión, ¿no? Entonces, cuando existe eso que rechazo es mi pertenencia, resulta ser lo que me identifica cuando soy adulto. Entonces, sigo viviendo experiencias de rechazo. Entonces, las preguntas claves son, ¿por qué? A ver, estas preguntas las desarrollé hoy, digo, bueno, a ver, vamos a ver por dónde empezamos para enfocarnos, ¿no? Entonces, esta es una propuesta de preguntas para hacernos a nosotras mismas, ¿no? A nosotros mismos, para aprender a pensarnos, desde qué lugar nosotros estamos conduciendo nuestra vida. ¿Somos una hojita en el viento esperando que alguien nos salve? Preguntas claves. Ejemplo, ¿por qué insistimos en pensar como pensamos cuando sabemos que nos hacen sentir lo que sentimos? ¿Por qué insistimos en hacer lo que hacemos si nos proyecta los mismos resultados? ¿De qué límite deseamos deshacernos? ¿Qué es lo que nosotros seguimos rechazando? Porque en el rechazo está lo que seguimos experimentando. Entonces, estigmatizar eso nos aferra. Por lo tanto, hay que exorcizarnos de todos esos aspectos que ocultamos de nosotros mismos, pero que lo vemos afuera inevitablemente, porque la sombra está asociada con eso. Si yo no la integro, la proyecto. No hay otra opción. Y es esencial aprender a vibrar en consonancia con lo que deseamos ser.
Por lo tanto, es necesario hacer la labor inversa, ¿no? Tenemos que inducir un comportamiento saludable y que sea sostenido, ¿eh? Eso es esencial, porque yo escucho que me dicen, bueno, hoy voy a ser positiva, hoy voy a ser constante, hoy voy a llevar el registro de mis gastos, hoy voy, ¿no? Hoy. Ok. Segundo día, ya el segundo día ya no existe, ¿no? O sea, esto tiene que ser sostenido. El cerebro, para poder crear un hábito, necesita un comportamiento sostenido. Por supuesto, por supuesto. Primero tenemos que identificar qué es lo que nosotros estamos haciendo como sostenido que no colabora para nuestro mayor bien. Por supuesto, ¿no es cierto? Y hay que crear el hábito de actuar como deseamos vernos. Si yo deseo, quiero sentirme de tal manera, quiero activar esa actitud en mí, tengo que inducirme, necesariamente tengo que inducirme a hacer hasta que mi actitud se cree una forma de ser. Porque la forma de ser es nuestra inducción en el mundo y cómo nos comportamos, es nuestra manera de vincularnos con las distintas áreas de nuestra vida. Nuestro ser es inmaculado, pero es nuestro comportamiento el puente con el mundo, ¿no? El puente con los demás. Entonces, en potencialidad, nosotros podemos generar cualquier rol y será nuestra elección consciente la que nos conduzca a las opciones más luminosas. Este es un trabajo constante, ¿eh? Esto es verme, verme, reverme, ensayo y error. Y hay gente que me dice, uy, pero esto es muy trabajoso, requiere de mí las 24 horas. Bueno, es que no tenemos otra cosa que hacer. Y esto no tiene que ver con la cuarentena, tiene que ver con que se trata de nuestra vida. Por lo tanto, nuestro espacio vital, que es el lugar donde nosotros habitamos y nos pertenece, tenemos absoluta responsabilidad de qué nos estamos dando, qué nos estamos ofreciendo como bienestar, como actitud de compañía. Y esto un poco va asociado con lo que el otro día me preguntaban sobre el temor a estar solos, ¿no? Cuando realmente uno aprende a habitarse y a sentirse bien consigo mismo, y disfrutarse en ser muy buena compañía y generarse planes y desear aprender cosas diferentes, como decía antes, ¿no? Ingresar a terrenos continuos, terrenos desconocidos, desafíos nuevos. Eso crea una ola de motivación y inevitablemente es una corriente de dopamina, de energía positiva que nos baña y que nos conduce continuamente hacia adelante. Entonces, es necesario que seamos nosotros los propios promotores de nuestro mayor bien. Si seguimos esperando que ese mayor bien nos los proporcione el mundo exterior, seguiremos siendo sus esclavos. Y ahí está la brecha que tenemos que cruzar. Aprender a ser libres. Aprender a ser libres implica reconocer que ya lo somos. Les voy a contar un cuentito chiquitito, que no lo tenía pensado, pero me parece que va muy en consonancia con lo que les estoy diciendo hoy. Se trata, lo deben conocer mucho porque fue bastante difundido. Se trata de un elefantito que vivía en un circo, y este elefantito, para que no se escape, fue atado a una pequeña columna, no la mayor, una pequeña columna de la carpa del circo. Y ese elefantito intentó 1, 2, 3 veces
tratar de salirse de su encierro, pero no podía, tiraba de la cadena 1, 2, 3 veces y no podía. Y así fueron pasando las semanas, ¿verdad? Hasta que ese elefantito desistió porque creyó que era imposible salirse. Y ese elefantito creció, se hizo adulto y seguía atado, esa cadena que ya por el tamaño del elefante era una cadenita apenas, que la podría haber tirado abajo la carpa si quisiera, pero fue su creencia, que en algún momento dio que ese elefantito no iba a poder, que no podía, que insistió 1 vez, 2 veces, 3 veces y no pudo. Entonces, con esa memoria que quedó grabado en su cerebro de elefantito, determinó que eso era su suerte y esa era su vida. Y muchos seres humanos viven así su vida, como el elefantito que sigue atado a una pequeña cadenita en un pequeño mástil. Entonces, como parte de ese relato, quiero transmitirles que se promueve dentro de la sociedad, desde la historia misma, un concepto de libertad basado en contar con una sólida estructura económica o de éxito profesional y o emocional, cuánto pertenezco, cuánto estatus tengo, cuánto soy valorado, cuánto soy visto. Y la práctica nos muestra algo muy diferente. Que quien se siente libre es el que sabe reconducir su energía hacia su mayor bien, junto con el reconocimiento de sus propios recursos, en pos de valorar y disfrutar de lo que se vive muy por encima de lo que se desea vivir y de lo que se desea que suceda. Y es muy interesante esto, ¿no? Porque mientras que el foco esté destinado a evaluar las carencias, continuaremos sometidos a vivirlas como único escenario posible. Para que el plan sobre nuestro futuro sea exitoso, se debe vivir en conciencia plena en el presente continuo, que es donde se realiza la depuración constante. Porque es la única forma para crear un futuro prominente, el futuro que nosotros realmente queremos vivir, ¿no? Entonces, considero que como el elefantito, nosotros podemos hoy escoger, queridos antipensantes, si nos replanteamos todo lo que hemos creído de nosotros mismos y empezamos a evaluar si todo eso que seguimos diciéndonos es factible hoy, si merece ser rediseñado y poder evaluar una nueva concepción de uno mismo que esté cada vez más cercano al enamorarnos de nosotros, eso que realmente queremos ver, eso que nos gusta. Porque cuando uno encuentra esa comodidad en uno mismo, esa sensación de estar pleno, no tiene nada que ver con el afuera. El mundo exterior va a ser una consecuencia del mundo interior. Y es un poco lo que ayer o anteayer les obsequié como frase inicial
que Aristóteles decía orden interno, crea orden externo. Volvemos al elefantito. Tenemos la posibilidad de replantear todo lo que nosotros hemos creído para poder crear nuevas reglas, básicamente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a compartir otra pantalla. Lo primero es, voy a dejar